Bien, como ya se mencionó, el día de hoy vamos a tratar el tema de liquidación de obras por administración directa y básicamente vamos a ir al enfoque general. Siempre es preciso ir por un punto de partida y este se va a dar a través del enfoque general. Para ello, vamos a citarnos en este sistema que tenemos en el Perú para evaluar los proyectos bajo esta temática de la inversión pública. Esta consta de 4 etapas. Una es la programación multianual de inversiones, el PMI. La segunda es la formulación y evaluación. La tercera es la ejecución y cuarto es el funcionamiento, ¿sí? Dentro de lo que refiere a las liquidaciones, pues estas se van a marcar en la ejecución, en la fase ejecución. ¿Ya? Eso es su contextualización. O sea, si yo quiero saber, pero ¿por qué tengo que hacer las liquidaciones dentro de qué enmarco esta sostenibilidad de la misma? Pues ustedes tienen que ir a la ejecución, a la fase ejecución. La misma que nos indica lo siguiente, que consta de 2 subetapas. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos y por otro lado, la ejecución de las obras. Pues la liquidación es este proceso de cierre de la fase ejecución. ¿Ya? Entonces, justamente en el límite, ¿no? En la terminación de la fase ejecución es donde encontramos este proceso que nosotros hacemos para cerrar todo este ciclo de la ejecución, ¿sí? Y a eso le llamamos liquidación de obras, ¿ya? Luego ya pasará a su siguiente fase, que es funcionamiento, que se refiere a la operación y mantenimiento del mismo, ¿no? Muy bien, vamos hablando ya de la liquidación de obras. La liquidación de obras es un proceso técnico, legal, administrativo para poder determinar el costo real y total de una obra. Ese es el objetivo fundamental de una liquidación de obras. Asimismo, las liquidaciones de obras deben sustentarse en la obra física ejecutada de acuerdo a esta al expediente técnico, la cual se va a reflejar en la valorización final. Asimismo, en la rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos contables como orden de compra, orden de servicio, PECOSAS, comprobante de pagos, etcétera, y administrativos que demuestren la correcta utilización de los recursos recibidos. Además, deben reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto. La liquidación está definida como la diferencia entre el monto final del contrato, preparado por el liquidador, y los montos a cuenta recibido por el contratista, del estado económico financiero preparado por la entidad durante la ejecución de la obra. Miren ustedes esto básicamente en la contextualización de una obra por administración directa. Acá se tiene 2 pilares fundamentales en lo que es una liquidación por administración directa. Por un lado, tenemos este respaldo que tenemos que dar técnico y eso lo vamos a hacer a través de la liquidación técnica para reflejar todo lo ejecutado en concordancia con mi expediente técnico y la cual se va a reflejar, como indica ahí también, en la valorización final. Y por otro lado, tenemos también esta parte financiera contable, que es otra de las liquidaciones que también se hace en administración directa, la cual básicamente va a reflejar lo que dice ahí, ¿no? El saldo de la liquidación, el costo real de su proyecto, que para ello tiene que también sustentarse esto en una serie de documentos, o sea, porque el hecho de que nosotros digamos, está quedando en esta obra un saldo de tantos soles, pues efectivamente eso tiene que ser verdadero. Eso tiene que estar en las cuentas de esa obra para que se pueda hacer las transferencias correspondientes. Entonces, no podemos decir una cosa en el papel y luego cuando se vaya la verificación en las cuentas va a ser otra cosa. Entonces, es por ello que en lo que es una liquidación financiera, es que nosotros reflejamos todos estos documentos fehacientes para dar justo esta comprobación. ¿Ya? Estos, vuelvo a repetir, son las órdenes de compra, órdenes de servicio, PECOSAS, comprobantes de pago. Y además, no solamente documentos contables, sino también administrativos que demuestran la correcta utilización de los recursos recibidos. Además, deben de reflejar la inversión realizada durante el desarrollo del proyecto. Fíjense ustedes que una liquidación está definida como una diferencia entre el monto final del contrato que es preparado por el liquidador y los montos a cuenta recibida por el contratista del estado económico financiero, lo cual es preparado por la entidad durante la ejecución de la obra. Entonces, básicamente aquí se dice que el saldo de la liquidación es igual al costo final, que es el de la liquidación,
menos los pagos ejecutados, que eso se va a ver en cada una de las valorizaciones. Esto vamos a decir en cuanto a una obra pues por contrata, porque ahí sí pues, el saldo se va a ver a través de los pagos que se hacen en la liquidación. Aquí básicamente la parte contable lo vamos a ver a través de lo que se gastó, a través de justamente esta evaluación de todos los gastos que se hicieron para la obra, que justamente las áreas como administración, tesorería nos los pueden brindar, ¿no? Y es ahí donde nosotros también hacemos nuestro trabajo de la liquidación contable, que más adelante lo vamos a ver un poquito con más detalle. Muy bien, ¿cuál es la importancia, miren, de una liquidación? Le digo eso porque a veces en nuestro proceso de ejecución, ya, nosotros a veces como ingenieros nos hacen contratos y de cierta forma, pues nosotros debemos reconocer nuestras debilidades y nuestra fortaleza como cualquier persona, y yo considero que nuestra fortaleza de nosotros es más que todo la parte de campo, ¿no? Es más que todo la parte de estar ahí en ejecución, viendo los controles, verificando procesos constructivos, en fin, ¿no? O sea, eso es nuestra fortaleza. Ya cuando nos dicen liquidación, como que ya es cuando es un proceso que se hace cuando la obra terminó y es más que todo documental. Entonces como que ya no hay mucha emoción y sí debo decir de cierta forma que a la mayoría de los ingenieros, creo yo, no nos gusta hacer liquidación. No porque no sea nuestra fortaleza, no porque no sepamos hacerla, sino porque como sobre todo en estas obras por administración directa, pues todo tiene que ser demostrable. Todo lo que tú indiques en tu liquidación tiene que ser demostrable. Y la parte económica es muy delicada. Entonces, tú lo que indiques ahí como gasto tiene que haberse hecho. No vale que esté solamente en el papel, sino que demuestres que efectivamente ese gasto fue realizado y que hay una concordancia que eso realmente haya servido para tu obra y esté digamos, en el listado de recursos. Entonces, es ahí un poquito, yo pienso, las situaciones que nos demotivan en realidad a veces a terminar la liquidación, ¿no? Yo pude haber experimentado porque estaba en mis obras y cuando he tenido que liquidar, pues comenzamos con muchos ánimos porque todos, aparte de cumplir con nuestra responsabilidad que es hacer la liquidación, pues queremos cobrar ese monto que nos han retenido por la liquidación, ¿no? Es básicamente nuestro derecho. Pero nos vamos demotivando a medida que pasa el tiempo, porque sobre todo en administración directa vemos que muchos de estos documentos de la parte contable, sobre todo, no dependen de nosotros, dependen de otras áreas que nos tienen que brindar para adjuntarlo a nuestra liquidación financiera. Y pasa el tiempo, los días, los meses, y la verdad nos desesperamos porque lleva mucho tiempo en ese proceso y no te lo da. Nos demora mucho en darnos estos documentos contables, orden de compra, orden de servicio, comprobantes de pago, demasiado, creo yo, que nos resultan un poquito por aburrirnos y nosotros, bueno, necesitamos trabajar, vivir, y es ahí donde vamos a otro trabajo y a veces muy lejos del lugar donde ejecutamos y nos olvidamos de la liquidación. ¿No? Yo creo que esa es la realidad. Eso es lo que pasa en muchos casos y ya el ingeniero pues dice, bueno, a estar acá pendiente por un 20%, a irme a una obra, a comenzar de cero, mejor me voy a mi obra. Y ya no regresan porque a veces les sale más caro el pasaje, los gastos generales y todo eso. Y yo creo que eso es una de las causas que se deberían de mejorar. Yo creo que hay un poquito la parte de la administración directa debería de mejorar esa celeridad de los documentos, ¿no? O de repente con plazos para que nos puedan dar a nosotros los ingenieros liquidarlos, porque mejor, qué mejor que nosotros mismos que lo hagamos. Claro, ya en este proceso que nos vamos y no lo terminamos a veces, pues va a empalmarlo tal vez otro profesional o el área de liquidación, pero considero aquí que debería haber un mayor apoyo porque prácticamente es nuestro dinero que también está ahí, esa garantía, y también necesitamos pues ese documento de mi resolución de aprobación de mi liquidación. Entonces yo considero que así, como se dice en verdadera magnitud, eso es lo que sucede. De repente no es el caso de muchos, pero sí creo que algunos se identificarán con esto, ¿no? Donde es mucha la demora que se tiene en las entidades públicas para que nos otorguen estos documentos y podamos nosotros seguir realizando esta liquidación, ¿no? Bien, entonces vamos viendo la importancia de estas liquidaciones. Miren, si bien es cierto, como lo indica ahí, que no existe una penalidad, o sea, legal por no cumplir con la liquidación. Por eso es que muchos la dejan a veces.
¿ya? O sea, desde el punto de vista legal, o sea, Entonces, si no liquido, no hay penalidad. que hay una penalidad y todo eso, pues Puedo no liquidar lo... cuando yo quiera. A ver, por favor, si me permiten, las consultas van a ser al final. Bien, entonces, si bien es cierto, no hay una penalidad por el incumplimiento de este Estoy en procedimiento. conexión. A ver, por favor, el participante Zully Crispín, gracias. Bien, si bien es cierto, no existe una penalidad por el incumplimiento de este procedimiento de las liquidaciones. eh, lo único que nosotros tenemos nuestros contratos con esta garantía que está retenida por el tema de la liquidación. Usualmente es 80% de tu contrato que te pagan por ejecución y 20% de tu contrato que te pagan por liquidación. ¿Sí? O sea, básicamente por ahí está el tema. Ahora, si bien es cierto que ahí tenemos ese contexto, pero su importancia va más allá de ese cumplimiento tal vez y de la norma, ¿no? Que nos indique que obra ejecutada tiene que liquidarse también, ¿no? Más que todo nuestra responsabilidad. Pues si tú quieres ser ingeniera, me van a llevar a la cárcel, tengo alguna forma de que me puedan hacer algo por no liquidar, pues esa es la verdad, no hay una normativa, digamos, una pena por no liquidar. Es básicamente el tema de tu contrato. Ahora, si en tu contrato la entidad te ha puesto otras cosas aparte de tu garantía monetaria, pues bueno, será el tema ya de la entidad, ¿correcto? Pero más allá de ello, el tema es más que todo de realizar esta liquidación por el tema ya de, digamos, nuestra responsabilidad de nosotros como profesionales. No liquidar una obra tiene efectos contables y tributarios, o sea, no es tanto el daño que nos vamos a hacer a nosotros. Con ese mal procedimiento que es no liquidar una obra, vamos a afectar a esa entidad. ¿Por qué? Porque no liquidar tiene efectos, como indica ahí, contables y tributarios, ya que digamos, ya que un contrato que no se liquida continúa siendo considerado como una obra en curso. ¿Qué quiere decir? Que si usted no liquida esa obra, es como que si la obra siguiera ejecutándose. Y por lo tanto, esta no puede ser activada como parte del inventario de la entidad, ya que la obra solo podrá ser incorporada cuando cuente con su respectiva resolución de liquidación debidamente aprobada. En el caso de que las obras por administración directa, por ejemplo, el de no liquidar una obra, ¿qué cosa le va a traer como consecuencias? Pues no va a poder acceder a un fondo de financiamiento por gestión de las municipalidades, debido a que es un requisito importante su liquidación para poder realizar una inversión, perjudicando futuros proyectos de necesidad social, ¿correcto? Entonces, más que todo es por el tema de la gestión pública. ¿No? Y que te van tachando, porque bueno, si tú vas a querer nuevamente trabajar ahí, por ejemplo, decía, no, el ingeniero Castillo, por ejemplo, no liquida sus obras, es de más. Pero también hay un poquito, digamos, la entidad tiene un manejo, ¿no? Porque ellos te tienen una garantía. Si tú no, no lo haces la liquidación, te cogen la garantía. O sea, a ti nunca te pagan esa garantía que está ahí retenida. Sí, es por eso que la entidad no te apertura procesos ni nada de esas cosas, porque te tiene la garantía ahí. Y que si tú no la haces, pues con esa garantía pueden contratar a otro profesional que haga esa liquidación. Es por eso que ahí no existe una penalidad ni nada, porque no te han pagado por esa liquidación. Aún no te la han pagado, solamente te han pagado un porcentaje por la ejecución de la obra, ¿no? Al menos, bueno, salvo otras, digamos, consideraciones que se hayan dado entre la entidad y, en este caso, el profesional. Y se contextualiza otra cosa también en el contrato. ¿Ya? Estoy hablando en líneas generales. Eh, en cuanto a las condiciones indispensables para poder liquidar una obra. En primer lugar, una de las condiciones que se indica es que el liquidador, quien va a hacer esa liquidación, conozca sobre este tema de las normas aplicables a obras públicas, ¿ya? Que conozca sobre las obras públicas. Segundo, contar con todos los documentos técnicos, legales, administrativos, como son los contratos, las bases, los expedientes técnicos, la absolución de consultas de la licitación, valorizaciones, resoluciones de adicionales, resolución de ampliaciones de plazo, cuadernos de obra, índices unificados, calendarios, entre otros, que necesitemos para realizar las liquidaciones técnicas, como también la parte, pues, financiera. Contar con el estado, pues, económico, que les decía, todos los documentos que necesitamos tener para poder hacer este balance económico en nuestra obra. Y con ello,
también pues poder dar este saldo, ¿no? De la obra, si es que hay un saldo a favor o si es que no hay un saldo a favor. Tener conocimientos, si es que vamos a liquidar, por ejemplo, en otro contexto, obras por contrata, pues tendríamos que tener todos estos cálculos, recálculos, ¿no? De valorizaciones, el tema de las deducciones, de los reajustes y todo lo que tenga que ver con el pago que se hace pues al contratista. Por ejemplo, en el caso de una obra por administración directa, que es la que estamos viendo el día de hoy, básicamente los gastos que ha hecho la entidad en esa obra y que esos estén totalmente respaldados por sus documentos. El siguiente cuadro tiene el objetivo de poder visualizar los tipos de liquidaciones, ¿ya? Y cómo se trabajan en esencia. Cuando hablamos de liquidaciones, entendemos que esto es un proceso, ya vamos a decirlo, de cierre de la fase de ejecución. Ya es un proceso de cierre, o sea, si tú quieres cerrar la fase de ejecución, tienes que hacer tu liquidación de obra para que luego pasemos a la otra fase, que es ya de operación y mantenimiento, de funcionamiento. Si no, no se puede pasar, no me puedo saltear pasos. Entonces, yo necesito liquidar para poder cerrar esta fase de ejecución. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer el registro también en el formato número 9 a través de la entidad de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces yo necesito hacer las cosas legales, ¿no? Y uno de estos procedimientos públicos es a través del registro de esa obra, ¿no? Con este formato. Entonces, básicamente por ahí va el contexto de las liquidaciones de obra, aparte de dar transparencia a la fase de ejecución, de saber cómo se llevó a cabo la obra y de saber cuánto se gastó. Eso creo que es saludable y como gestión pública lo tienen que saber, sobre todo en la parte de administración pública, y esta se va a hacer a través de estas dos liquidaciones, ¿ya? Entonces, las liquidaciones, digamos, en líneas generales, puede darse por administración directa o por contrato. O sea, según la forma que se ejecuta tu obra, es según lo que tú liquidarás. Si tu obra se ejecutó por administración directa, tú liquidarás por administración directa. Si tu obra se ejecutó por contrata, tú vas a liquidar por contrata. Y a su vez, cada una de estas formas de ejecución van a estar, vamos a decir, integradas por un sistema de contratación. Las obras por administración directa van a trabajarse solamente a través del sistema de contratación precios unitarios y la forma de ejecución contrata van a trabajarse a través de estos dos sistemas de contratación, precios unitarios y suma alzada. En cuanto a los tipos de liquidaciones, tenemos dos tipos de liquidaciones, ¿no? Las liquidaciones que se hacen para administración directa, que lo vamos a llamar solamente liquidación de una obra por administración directa, y la misma que consta de dos tipos. ¿Cuántos tipos de liquidaciones tiene una liquidación por administración directa? Dos. La liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica que nos va a permitir evaluar la calidad técnica del proyecto a través de todo, digamos, la descripción de la ejecución de la obra y con los controles y digamos, valorizaciones que hayamos establecido. Y la liquidación financiera es aquella parte de la liquidación en donde nosotros vamos a reflejar el gasto que se hizo real, ¿no? De la obra, su gasto real de la obra. Obviamente, cuando yo digo gasto real es porque esto va a tener que también basarse en comprobantes fehacientes, ¿no? Tengo que tener, nuevamente repito, comprobantes de pago, tengo que tener también las órdenes de servicio, órdenes de compra, ¿no? Por ahí de repente el tema de los servicios, de los recibos por honorarios, qué sé yo, todo lo que demuestre el gasto que se ha hecho para la obra y sobre todo que se haya también pagado. No solamente el documento que generó esta necesidad, ¿no? De la compra de este recurso a través de una orden de servicio o una orden de compra, sino que también a través de qué documento se pagó, que eso lo vamos a ver en los comprobantes de pago, las cuales están en manos del área de administración o tesorería, o quien haga o contabilidad, ¿no? Por ahí puede rescatarse toda esta documentación. Entonces, con toda esa información es que yo tendré que ir haciendo mi balance en función a las específicas de gasto e ir determinando cuánto realmente es el gasto que se ha hecho en esa obra. Y bueno, las obras por contrata que tiene otra contextualización, ahí se va a trabajar solamente una liquidación que se llama liquidación final del contrato y ahí se ve más que todos los pagos que se ha hecho el contratista
y cuánto es el saldo que está quedando, bien a favor de la entidad o bien a favor del contratista, ¿no? Para eso se van a tener que hacer nuevamente los recálculos, ¿no? Entonces es un poquito el panorama, digamos, cómo se trabaja esta parte de la liquidación por administración directa y la liquidación por contrato. Bueno, esto es en cuanto a las liquidaciones por contrato, que no vamos a un poco a tocar ahí. En cuanto a las liquidaciones por administración directa o ejecución presupuestaria directa, esta se va a trabajar en función a los lineamientos que brinde la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, la cual establece que para este tipo de liquidaciones, como ya también lo mencionaba, vamos a trabajar la liquidación técnica y la liquidación financiera. En cuanto a esta liquidación por administración directa, ya sabemos que tenemos que ceñirnos a lo que indique la resolución de Contraloría, la 195-88-11G. La misma que dentro de sus artículos nos indica todos los lineamientos para una obra por administración directa, ¿no? Ahí tenemos varias, pero la que nos interesa es justamente la siguiente, el siguiente ítem, porque hay otros ítems, ¿no? Pero ahorita estamos viendo solamente la parte de liquidación. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución de Contraloría? Nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta. La misma comisión revisará la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente y o inspector de la obra, que servirá de bases para la tramitación de la declaratoria de fábrica por parte de la entidad, de ser el caso. Posteriormente a la liquidación, nos indica se va a proceder a la entrega de la obra a la entidad respectiva o unidad orgánica especializada, la cual se encargará de su operación y mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Eso es lo que nos dice la resolución de Contraloría 195. Hay algunos alcances, también importantes mencionarlos, nos indica que suscrita el acta de recepción y tramitada esta, la comisión de recepción procederá a efectuar la liquidación técnica financiera en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma del acta. O sea, usted, por ejemplo, vamos a poner que hoy día suscribimos el acta de recepción definitiva de la obra. Hoy día, 28 de febrero. A partir del día siguiente de haber escrito o suscrito esta acta, que es el día 28, el día siguiente es mañana 1 de marzo, a partir del 1 de marzo se pasará a contar los 30 días hábiles para poder hacer nuestra liquidación. El proceso de liquidación técnica financiera, porque son dos liquidaciones en las que trabajamos para administración directa, nos indica que consiste en analizar y confrontar técnicamente lo verificado en la parte física de la obra con el resultado de la información financiera obtenida del órgano de administración para ver el estado económico financiero sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución, obteniéndose el costo real de lo ejecutado, evaluándose el proceso constructivo y el manejo real de lo que se ha ejecutado, evaluándose de esta forma proceso constructivo y el manejo presupuestal, los que deben de ser, nos dicen, concordantes. La liquidación puede ser total si el trabajo realizado quedó apto para su puesta en servicio y transferencia correspondiente, o parcial si el trabajo realizado no quedó apto para su puesta en servicio, efectuándose este último solo para la rebaja contable. En esta fase, la comisión revisará el proyecto de memoria descriptiva valorizada o declaratoria de fábrica presentada, el mismo que servirá de base para la tramitación de la inscripción de la propiedad de los registros públicos por parte del sector de la entidad u órgano receptor. Muy bien, eso es lo que nos indica un poquito los lineamientos ya de esta resolución de Contraloría, la 195-88, ¿ya? Vamos a ver, eso es del año 88, esta resolución de Contraloría es del año 88. 2022, este sistema que es el invierte.p, ¿no es cierto? Pero básicamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas y vamos a decir con también la visión y la perspectiva del sistema invierte.p, nos han sacado unos lineamientos
¿no? Ha sacado unos lineamientos denominados procedimiento para la liquidación de obras por administración directa, que eso es un poco lo que estamos ahora tomando en cuenta, ¿no? Estos lineamientos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en concordancia con el invierte.pe, ¿correcto? Y es lo que usted está observando, ¿ya? Lo voy a dar lectura porque está como que muy pequeñito de repente para la vista de algunos, ¿ya? A ver, esto recuerden que yo acá no estoy inventando nada, no estoy dando ni quitando plazos. Es lo que establece el Ministerio de Economía y Finanzas para el proceso de una liquidación por administración directa. Lo primero es que deben entender que el plazo total recomendado para hacer una liquidación por administración directa es de 60 días aproximadamente. El primer paso, ¿cuál es? Acá vamos a ver desde el primer paso hasta el último paso donde ya se cierra este proceso de la liquidación. Primero es lo siguiente, concluida la recepción de la obra, porque sabemos que la liquidación se comienza a trabajar a partir de la recepción definitiva de la obra. Usted recepciona la obra y a partir del día siguiente comenzará su proceso, sus plazos para la liquidación. Entonces, nuevamente repito, concluida la recepción de la obra, el residente de obra realiza el informe final y lo presenta a la gerencia de infraestructura, quien, previa revisión, lo traslada a la oficina de liquidación de la entidad. Esto en un plazo de 5 días calendarios. Este informe final de la obra, del cual nos habla, que debe de presentar al residente a la gerencia de infraestructura, nos dice que debe de contener el acta de recepción de la obra, el acta final de la obra, los planos de replanteo, los movimientos de almacén, protocolos de pruebas de calidad, también peritajes técnicos, expediente técnico inicial, reportes de la oficina de almacén y reportes de Infobras y el Banco de Inversiones, ¿sí? Eso se va a hacer en 5 días calendarios, ¿no? La presentación de este informe técnico a través del residente de obra a la gerencia de infraestructura. Paso número 2, la oficina de liquidación a través de un informe propone a la gerencia general los integrantes de la comisión de liquidación de la obra para la emisión de la resolución, quien designe dicha comisión. Esto va a tomarse un tiempo de 5 días calendarios. A continuación, la comisión de liquidación ya instalada define la modalidad de liquidación y presenta a la gerencia general un plan de trabajo de un equipo liquidador o los términos de referencia para contratar un equipo externo. ¿Sí? Cualquiera sea, o bien lo hace la misma entidad, o bien contratamos a los profesionales de manera externa. Y para ello nos vamos a tomar 2 días calendarios. ¿Ya? Miren ustedes, nos dice aquí, si la gerencia general decide no tomar al personal de planta, sino contratar a un equipo de liquidadores, ¿ya? Dispone la contratación a la oficina, o sea, hace su requerimiento a la oficina de logística. Y para ello ya no van a tomarse solo los 2 días calendarios, sino 14 días calendarios para cumplir este proceso. En el caso corresponde. De forma seguida, el equipo de liquidador revisa, analiza y contrasta técnicamente lo verificado, digamos en la parte física de la obra, con el informe final presentado por la gerencia de infraestructura, emitiendo un informe técnico de evaluación del proyecto. Y para ello hay que tomar en cuenta que para obras mayores a 5 millones se tiene hasta 30 días, pero si la obra tiene un monto mayor a 10 millones, el tiempo para liquidar es de 60 días. Y si la obra tiene un monto mayor de 20 millones, el plazo para liquidar es hasta 90 días. Ojo, eso no nos decía la resolución de Contraloría, la 195-88-CG, solo nos decía 30 días. Acá estaba puntualizado que es 30, siempre y cuando sea obra de hasta 5 millones, ¿no? En función al monto. Este informe técnico del cual nos están hablando, correcto, que se debe de presentar, va a tener la evaluación sobre la ejecución realizada, ¿no? Y respecto a lo programado, también el desarrollo de los gastos que demandó la ejecución
y la evaluación del proceso constructivo y el manejo del presupuesto. A continuación, el equipo liquidador va a remitir a la oficina de liquidación el informe final para su validación por la gerencia de infraestructura sobre el informe técnico y la oficina de contabilidad para la conciliación de la información en el informe financiero, teniendo para ello 5 días calendarios. Seguidamente, la comisión de liquidación elabora y suscribe el acta de liquidación técnico-financiera de la obra que incluye las conclusiones y recomendaciones y lo presenta a la gerencia general para su aprobación. Esto, para ello, se tiene un plazo de 2 días calendarios. Hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que si la gerencia de infraestructura y oficina de contabilidad observa el informe final, lo devuelve al equipo liquidador para las aclaraciones correspondientes a través de la oficina de liquidación en un plazo de 3 días calendarios. Si el informe final no es observado, la oficina de liquidación otorga la conformidad al informe presentado y lo remite a la comisión de liquidación en un plazo de 1 día calendario, ¿ya? Después de este proceso, la gerencia general aprueba la liquidación y a través de una resolución dispone la rebaja contable, la transferencia de la obra e implementación de las recomendaciones contenidas en el acta de liquidación técnico-financiera en un plazo de 5 días calendarios. La oficina de contabilidad realiza la rebaja contable en la cuenta contable 33.3, construcciones en cursos, y lo clasifica en el balance general en un plazo de 3 días calendarios, ¿ya? Seguidamente, ya luego que la oficina de contabilidad ha realizado la rebaja contable en su cuenta 33.3, ¿ya? Vamos a indicarles que la gerencia general, a través de una resolución, a propuesta de la gerencia de infraestructura, designa a la comisión de transferencia de obras en un plazo de 3 días calendarios. La comisión de transferencia, una vez determinada el monto final de la obra, realiza la transferencia contable y financiera de la entidad encargada de la futura operación y mantenimiento del proyecto en un plazo de 14 días calendarios. Finalmente, con el acta de transferencia y el resultado de la liquidación técnico-financiera, o sea, digamos, su resolución de aprobación, la gerencia de infraestructura procede al registro del formato número 9, ya en un plazo de 2 días calendarios. Con ello ya podemos decir que hemos cerrado el cierre de ejecución de la obra. Mientras que no hagamos esto, pues la obra va a seguir en curso. Y si tienes, por decir, 10 obras que se han ejecutado, 2021, y de las 10 obras, ¿no?, que se están ejecutando 2021, y si de las 10 obras no se liquidaron ninguna, es como que si las 10 obras siguieran en curso. Para que nosotros cerremos ese proceso y digamos, sí, todo ha terminado con bien, esto es mi evaluación, necesitamos hacer este proceso de liquidación para no nosotros perjudicar a la gestión, ¿sí? La liquidación de obras por administración directa se realiza según la resolución de Contraloría, la 195-88-G, y se recomienda considerar los plazos estimados a cada uno de los pasos de este procedimiento que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Entonces, digamos, estos lineamientos que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, en concordancia con el Invierte en Punto P, es muy bueno, porque de una u otra manera nos permite, digamos, ser eficaces en la administración pública por los tiempos que nos dan para cada una de las cosas. Sabemos que la gestión pública es sumamente burocrática, es sumamente complicada porque no respeta tiempos, porque tiene mucha inefectividad, ¿no?, en sus procedimientos. Entonces, eso hace que en realidad cada vez que escuchemos obras por administración directa, digamos, es sinónimo a, ¿no?, a que va a demorar mucho tiempo, a que no me atienden, a que las cosas se dejan dormir, ¿no? Eso es, digamos, la verdad, salvo algunas
entidades públicas, pues que no, que tienen otros procesos, tienen procedimientos más transparentes, son más eficaces en cada uno de sus procesos que, ¿no? que tienen, pero en líneas generales, ¿no? La administración pública en realidad es bastante crucial, ¿no? O sea, ya se han acostumbrado de una otra manera a trabajar de esa manera y eso perjudica a su misma gestión. Entonces aquí, por ejemplo, estos procedimientos, estos lineamientos, para mí son muy buenos porque te dice cómo seguir paso a paso tu proceso de la liquidación, en qué tiempo, en qué área y qué debes hacer, ¿no? Y eso está muy bueno porque ya no hay forma que te puedas desviar ni para un lado ni para el otro. O sea, te está dando la ruta a seguir, te dice a dónde vas a ir, qué es lo que vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, obviamente, esto se tiene que hacer así los seguimientos. Muchas de las cosas, vuelvo a repetir, no dependen de nosotros, depende de la entidad, sobre todo en la parte de la liquidación financiera, para que nos puedan dar estos gastos, que eso no depende de usted. Usted como ingeniero no tiene ese registro de los gastos que se han hecho para esa obra, lo tiene su área correspondiente. Y es ahí el problema. Yo puedo indicarles que por mi experiencia, sobre todo a mí, ¿no? Ha sido para llorar el tema de conseguir mis documentos de la parte financiera, ¿no? En el año 2021 estuve en una obra y realmente pues hasta ahorita creo que no, desde el 2020, ¿no? Hasta ahorita pues tiene todo un proceso que no se ha podido culminar, ¿no? Y eso la verdad hace crítica a su situación, ¿no? Y eso es básicamente por el tema de los documentos, ¿no? Nos proporciona. Y mientras que no haya todos los documentos para liquidar, pues lamentablemente se va a quedar así, inconcluso, ¿no? Bueno, esto es básicamente el respaldo a ese cuadrito, ¿no? Del recuento, ¿no? De qué se va a hacer, a dónde va a ir, un poquito ya con una mejor vista para que ustedes lo puedan tomar en consideración, ¿ya? Bien, cuando hablamos de obras por administración directa, también hay que tomar en cuenta que un proyecto implica la ejecución de varios componentes, no solamente lo que es infraestructura, o sea, la ejecución de la obra, ya sea por administración directa o contrata, sino que también el tema de los gastos en equipamiento, en capacitaciones, en soporte tecnológico, los mismos que se deben reflejar también como gasto en la parte de la liquidación, ¿no? Muy bien, eso es un informe de liquidación sugerido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de liquidaciones, no hay estructura fija. Yo no puedo decir, miren, el día de hoy les voy a presentar una estructura y esa va a ser para todas sus liquidaciones. Yo no puedo decir así, porque cada entidad maneja sus propios lineamientos en cuanto a su estructura de la liquidación. Yo les voy a mostrar unos modelos que no necesariamente van a ser tal vez lo que les exija la entidad donde ustedes están trabajando. De repente ellos les pedirán les darán su propia estructura. Obviamente hay un común denominador en todos, lógicamente. Tengo que tener dos liquidaciones. En la liquidación técnica voy a reflejar toda la parte pues técnica, ¿no? De ejecución propiamente dicho, plano por replanteo, cuernos de obra, el movimiento del almacén, las horas máquinas consumidas, los metrados finales, ¿no? O sea, todo lo que los controles, todo lo que hemos hecho en la